Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más. En esta oportunidad quiero compartir sobre el tema que estoy leyendo, ya un libro titulado La secta que secuestró el mundo, los Illuminatis. Así se titula el libro. Para los amigos que quieran seguir investigando en estas áreas, aunque tengo diversas fuentes, muchos libros relacionados en esta área, ¿ya? Sobre el despertar y conceptos, cómo desconectarse de este sistema 3D. Hoy dando la cordial bienvenida a los amigos, ya que en este día quiero compartir información con ustedes. Bueno, bienvenidos a todos los amigos que van ingresando ya. Saludos para Flor, para Estamos Chielo y para Kimor Pérez y mucho más, los que van ingresando. Hoy tengo que compartir una información con ustedes sobre el libro que estoy leyendo. ¿Ya? El libro se llama La secta que secuestró al mundo, los Illuminatis. ¿Ya? Primero, para entender qué significa Illuminati. Viene de la palabra iluminado, pero esa iluminación, esa luz, fue manipulada, invertida. Estamos viviendo, como ya sabemos nosotros, en este mundo 3D, en este mundo invertido, las cosas al revés. El sistema, su función, su propósito es someter, esclavizar a las razas. No estamos viviendo en ese mundo del libre albedrío. ¿Ya? Por eso se llama el mundo invertido, el mundo de la mentira. Todo manipulación. Y ese libro que yo les menciono, titulado La secta que secuestró el mundo, habla de eso detalladamente, ¿ya? Es un libro que tiene aproximadamente 400 páginas. Y tengo muchos libros relacionados con ese tema. Importante para ver, para los amigos que están quizá anclados todavía en la religión, que están anclados en diversas filosofías todavía, que no son verdades tan elevadas, entonces pueden leer esos libros para empezar su despertar, para empezar a desconectarse. Así que sigamos, claro, novelas. Saludos también para los que les gusta ver las novelas o las teleseries, ¿ya? Se aprende algo también de las teleseries, pero yo no soy fanático de las teleseries, ni ninguna novela, solo lectura de libros nada más. Mi pasión, la lectura de los libros. Por eso tengo un repertorio muy amplio en libros. Tengo como más de 2000 libros archivados en mi computadora y también físicamente tengo muchos libros. Así que eso ha sido mi propósito, mi placer. Y por eso también comparto con ustedes lo que yo voy experimentando, ¿ya? Experimentando y también llevando a la práctica. Listo. El tema de hoy que voy a tocar es, hoy día, Dios es un concepto. Dios es un concepto. Pero para ello quiero dar también la cordial bienvenida a los que van ingresando, ya a los que van ingresando. A los que van ingresando. Y lo importante acá es entender que yo les estoy compartiendo puntos de vista, partes importantes para que ustedes tomen como pieza de ese rompecabezas y empiecen a expandir su mundo. ¿Ya? Su mundo, muchas veces las personas, como no investigan, no tienen tiempo, ¿qué hacen? Nada más es creen, igual que lo hacía antes yo. ¿Ya? Aunque tenía material también, pero material nada más limitado, religioso. Tenía material nada más, filosofías que me llevaban a la creencia que el Dios de la Biblia es el verdadero. Entonces yo vivía también en ese mundo de la confusión, del error, de la creencia. Pero esto fue un proceso de evolución, ¿ya? Y por eso yo les recomiendo a los que quieran seguir investigando, porque esa verdad hará libre. A medida que tú vas desanclándote, vas a encontrar herramientas. En todo lo que te enfocas se expande. Si te enfocas al mundo de la religión, allí vas a encontrar tu camino. Y también los talmudistas te dicen, por ejemplo, por el camino que quieras ir, por ahí te llevan.
Ya los talmudistas dicen eso. En la Kabbalah hay muchas frases nos dicen que por el camino que quieras ir te llevan. ¿Quiénes? Los ángeles, desde la perspectiva religiosa. Los ángeles malos, si tú quieres ir por mal camino, te van a llevar. Si tú quieres ir por buen camino, los ángeles buenos van a aparecer y te van a llevar, te van a caminar. Lo mismo sucede por donde te enfocas, se expande. Eso es en la metafísica. Son las frases relacionadas, ¿ya? Por eso es importante enfocarte en descubrir el bien de una elevación más armoniosa, porque hay verdades para la gente. Por ejemplo, yo estaba compartiendo hace poco un post y conversando con un amigo cabalista, me dice que no existe el bien ni el mal, me dice él, no existe. Bueno, yo le digo, el bien y el mal no existe para personas bien despiertas, ya que están en una conciencia elevada, que, por ejemplo, esa persona sabe que no debe robar a una persona que ya está en una conciencia elevada porque el mundo es abundante. Pero una persona que está baja vibración, está en el concepto de la religión, va a pensar que el mundo es escaso y por lo tanto va a robar. Y el mismo Dios de la Torá le enseña a robar. Le dice a Josué: ve y tómate la tierra que le pertenece a los cananeos, conquístale, porque ese Dios es escaso de la Torá, que ese Dios es un concepto creado. Y de ese tema justo voy a hablar. Y este libro que yo les estoy recomendando se denomina La secta que secuestró el mundo, los Illuminatis. Recuerden que Illuminati viene de la palabra iluminación, de sabiduría, pero esa sabiduría fue para manipular a la humanidad con un sinnúmero de filosofías y religiones y con el sistema educativo, tal como un pulpo con sus tentáculos para manipular desde que nace el niño, desde que nace hasta, bueno, de la generación tras generación, sus padres. Por eso mismo dice en la Torá, dice: enseñarás diligentemente a tus hijos cuando te acuestes, te levantes, estés en camino. Eso lo dice, esa ley le da Moisés a Josué. Y eso muchos también están cumpliendo, los cristianos están cumpliendo eso. Para programar su cerebro. Recuerda que también tienes que asociar esta ciencia al PNL, programación neurolingüística. Te programan la neurona desde bebé. Imagínate si ese cristiano que nace de un bebé, meses, le va transmitiendo mentalmente la madre o el padre. Por eso dice también en la Torá: yo te escogí desde el vientre materno, dice ese Dios, es decir, ese Dios concepto. ¿Ya? Si lo vemos desde el área literal, como un Dios concepto, nada más no le veamos como Enlil, como Enki, como Enlil, porque ese viene desde el área sumeria, o la ufología. Ya estamos mirando en esta perspectiva ahora, literal, de lo que yo estoy leyendo el libro, porque este libro no se trata de ufología, de extraterrestres, no. Se trata de algo literal, de la historia real, lo que estamos viviendo. Entonces, en este caso, ese Dios concepto que está plasmado en ese libro dice: yo te escogí desde el vientre materno. A través de la palabra, recuerda que a través de la palabra creas mundos, creas realidades. Puedes manipular la palabra, y ese libro está manipulado para que desde niño te inyecten ese conocimiento y creer que ese Dios es una verdad. Y por eso muchos niños, miles de niños por lo menos en esta parte, incluyendo muchos de nosotros que hemos vivido aquellos episodios, en esta parte del occidente, Sudamérica, Norteamérica, seguimos creyendo, y muchos ya dejamos de creer, por lo menos los que vamos despertando. Otros dicen a ciencia cierta que ese libro Pentateuco es la palabra de Dios. Ellos siguen defendiendo a capa y espada porque todavía no han despertado. Ya, ellos no han despertado todavía. Pero si tú lees estos libros, lo investigas, lo estudias, vas a empezar a ver desde otro enfoque. Entonces vas a entender que ese Dios no es el verdadero, sino que nada más es un concepto creado por diversas generaciones anteriores a nosotros, que lo pasaron secuencialmente, generación tras generación, para que te programen tus neuronas y te digan que ese Dios es la verdad y no tengas capacidad de cuestionarte. Pero muchos de nosotros ya que estamos cuestionando, liberándonos de esos dogmas. Por eso el título del tema que estoy tocando: Dios es un concepto. Ahora, para aclarar, para mí sí hay un Dios, ¿ya? Pero ese Dios para mí, no sé si para ti, pero para mí ese Dios es amor. Es una frecuencia, energía de amor, de unidad, de lealtad, de libre albedrío. Ese es el Dios verdadero, no el Dios con el concepto religioso.
Cada religión creó a su Dios a su imagen y semejanza. El cristianismo creó su Dios a su imagen y semejanza para sus beneficios del Imperio Romano en aquel entonces. Creó, por ejemplo, un Dios que pide sacrificio de su Hijo Jesús o Yeshua. Ese Dios pide sacrificio para perdonar a la humanidad. Ese es un concepto. Dios no pide ningún sacrificio. Nadie que muera para que lo perdone a otros. Eso no es verdad. Un concepto creado por ese imperio nada más, que pasó secuencialmente a Lutero, y de ahí surgen diversas religiones. Está el Testigo de Jehová, Adventista, etc. Un Dios concepto con el poder de la palabra. ¿Ya? Cada libro sagrado, en este caso la Torá, que viene del judaísmo, también tiene su propio concepto. Para ellos no existe el infierno, para el cristianismo sí. Para ellos no existe el infierno desde la perspectiva que después de la muerte te vas a ir a quemar en un lugar específico, no. Pero sí, la persona que no se sujeta a ese Dios no va a heredar la tierra prometida o el mundo por venir en el milenio cósmico, según la Kabbalah y la Torá. Y según la Kabbalah y la Torá, ese Dios también manda y pide sacrificios. Recuerda que a Abraham, ¿quién le pidió sacrificios? Ese Dios conceptual, creado a su beneficio. También le solicitó que robara otros lugares. Ya hemos hablado muchas veces del evento que es tan conocido para todos, de Josué, que conquistó territorio de los cananeos. Les robó, para ser más claro, ya la palabra literal. Ahora, tenemos, por ejemplo, en el área de la Kabbalah, un Dios conceptual que fue ya modificándose. Recuerden que cuando hubieron generaciones pasadas anteriormente, la gente no estaba tan despierta como ahora, ¿ya? No hubo pocas personas despiertas. Sí había siempre gentes despiertas, pero pocos. Entonces, anteriormente, todo lo que leías en el libro, la Torá, es decir, en el Pentateuco, lo veían literalmente. Eso pensaban, lo que leían literalmente ese era mandamiento de Dios. Eso es lo que quería Dios, según ese grupo, ¿ya? A medida que iban despertando las personas, ¿qué sucedía? Se iban cuestionándose. Hubo que en el mundo judío, por lo menos a muchos eruditos los tildaron de herejes, porque se habían rebelado ante su doctrina. Los echaron, los perseguían, los trataban de matar, aniquilarlos, etc., ¿ya? Entonces, ¿qué surgió? Surge la herramienta del Pardés para atrapar a los que ya iban despertando, el Pardés. En este caso tenemos los 4 niveles de la Kabbalah, el fundamento de la Torah, lo literal hasta el Sot. Muchos cabalistas ya conocen esto, pero esa fue una herramienta nada más también para manipularte. Porque dentro de ese nivel de la Kabbalah del Sot sigue existiendo el Tikkun, que es una rectificación. Rectificarte porque en vidas pasadas quizás hiciste algo malo, quizás mataste, robaste, violaste, etc. Y te va a decir el cabalista, no, este es un mal y por eso estás viviendo un episodio duro en esta vida. Porque se trata de la astrología. Se basa en los meses zodiacales, ¿ya? Según tu signo zodiacal, según ello tienes un tikkun, que es rectificar. Es en la Kabbalah astrológica. Entonces también es una idea conceptual creada artificialmente. Recuerda que no tienes tú ningún tikkun, nada que rectificar. Tú eres un ser perfecto que vas evolucionando de armonía en armonía, viviendo desde la perspectiva de la quinta dimensión, que la quinta dimensión es el ahora. El tiempo es el ahora, todo concatenado en el ahora. La tercera dimensión que les comenté muchas veces está basada en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. 3 tiempos, tridimensional. El mundo de la mentira. ¿Ya? El mundo real es el ahora. De hecho, que va a costar entendernos. A mí también me costó mucho entender cómo que el pasado no existe y el presente, solamente el presente y el futuro no existe. No, recuerda que el pasado existe, pero son recuerdos. Pero siempre fue presente todo, porque el pasado, tú viviste un presente también, pero quedó como un recuerdo, pero ya no existe. Quedó en la memoria nada más. ¿Ya? Y el futuro tú lo creas con tus acciones, con tus decisiones. Si tú
te dejas influenciar por ese Dios y creer en un infierno que vas a vivir en el futuro si haces algo malo, algo malo de acuerdo a ese Dios, porque de repente yo ya no quiero basarme en la Biblia, sino nada más en mi realidad de hacer el bien. Entonces, para muchos de repente hacer el bien es ir, agarrar su Biblia e ir a predicar en la esquina y decir, si no te arrepientes, Dios te va a aniquilar, te va a mandar al infierno. Entonces yo no quiero tomar en cuenta ese mandamiento, porque para algunos es el mandamiento ir a predicar. Entonces, para algunos, como les manda a su pastor a predicar y no obedecen, no acatan, tienen una pena que el infierno les va a llegar más adelante por no obedecer, acatar esa ley de ese Dios a través de su pastor. Y por lo tanto, viven en ese temor. Esto es para poner un ejemplo, nada más hay muchos ejemplos que poner en caso de los temores que te infunde el sistema. Pero yo no me rijo bajo ese sistema, sino que recuerda que tú tienes tu Dios interno, tu maestro interno que te guía, para entender que tú tienes que vivir en el mundo de la hora, para crear tu realidad y también vivir en el mundo del libre albedrío. ¿Y qué es libre albedrío? Hay que entender qué es libre albedrío. Libre albedrío es también respetar a otras razas. A todas las razas respetar ese libre albedrío, porque yo no tengo que pasar por el libre albedrío, yo no tengo que pisar la cabeza de otros, porque yo creo que mi libre albedrío es robar a otros, mi libre albedrío es quitar su mujer a otros, libre albedrío para algunos es, ¿qué más? Manipular a otros, para algunos es libre albedrío eso, pero para mí no. Recuerda que nosotros estamos viviendo en el ahora, pero en la armonía, ¿Libre albedrío qué es? Es amarme a mí mismo, pero a la vez amar a otros. Y al amar a otros, tú vas a respetar a su esposa, ¿cierto? Al amar a otros, no vas a robar la propiedad de otros. Ese también es libre albedrío, ¿ya? Porque recuerda que nosotros, toda la humanidad es como un cuerpo físico que viene a representarse dentro de la Kabbalah como el Adán Kadmon. Que cada individuo, cada persona vendría a ser una célula de todo ese cuerpo de Adán Kadmon, o del universo, podríamos llamarlo también. Entonces tú eres una célula que tiene que funcionar armoniosamente para que todo funcione bien, en perfecta unidad, en perfecta armonía, saludable. Pero ¿por qué no está funcionando saludable ese Adán Kadmon o este universo actualmente? ¿Por qué hacemos y tomamos en cuenta el concepto de ese Dios? El ejemplo está muy evidente en la misma Torá sustentada cuando Josué obedece la orden de ese Dios ir a matar a muchos cananeos, a destruirlos, quitarles esa tierra. Obedeció ese Dios concepto que era manipulada por ese mismo grupo religioso, por ese grupo. Ellos crearon ese mismo libro. No es Dios que creó el libro, no es que Dios les habló. Es nada más una mentira que ellos tomaron allí para conquistar tierras que no les pertenecían. Pero muchas personas que están castradas de mente, la religión trabajó en ello para sembrarte la idea que está bien lo que dice ese libro, que es correcto. Por eso se dice que cada religión creó a su Dios a su imagen y semejanza, ¿ya? Todos somos uno, sí, Luz, saludos para Luz. Todos somos uno, es como lo que pusimos la idea de Adán Kadmon, para los que han estudiado el árbol de la vida, o el universo, equivalente al universo, porque el Adán Kadmon es el universo. Y cada integrante, tú, yo, cada uno de nosotros somos una célula de millones de células que tiene el cuerpo humano, ese Adán Kadmon. Entonces imagina si alguien de ese cuerpo general se pone a golpear, a destruir, a tratar de hacer daño al otro, ese cosmos no va a funcionar correctamente. Pero la Biblia no te dice eso. La Torá no te dice eso. La Torá te siembra miedo, te siembra división. Entonces, ese mundo no va a funcionar correctamente, ese Adán Kadmon. Es la manipulación creada por el sistema de las religiones, de las filosofías, del hinduismo, budismo. Por ejemplo, en el área del hinduismo, del budismo, también ya hay un nivel más avanzado, que según las personas iban despertando, iban utilizando herramientas más sofisticadas para que no se escapen. Surge la filosofía del Zen. Yo le encuentro que es una filosofía muy buena,
pero de hecho que tiene detalles todavía que rescatar, que negativos podríamos decir, pero creo que es una filosofía más avanzada que la Kabbalah, de lo que he estudiado la filosofía del Zen, que surge del hinduismo y del budismo, ¿ya? El Zen. Entonces, cada religión y cada cultura, cuando ya iba escapándose del redil, los individuos se iban escapándose, ya iban entendiendo qué es el verdadero amor, quién es el verdadero Dios, iban utilizando mecanismos para atraparlos en la red que yo les denomino, porque he leído un libro también que se llama La Verdad Revelada, ¿ya? Que también le recomiendo leerlo, que él lo pone en dos tipos de mundos. El mundo de la verdad, el Dios del amor, de la armonía, viene a ser la quinta dimensión, o la red crística, le denomina él, este maestro, la red crística, que vibra de 9 Hz hacia arriba, vibración de amor, de unidad, de todo ello, para que ese macrocosmos, ese Adam Kadmon o universo funcione correctamente. Versus este sistema de las religiones, filosofías negativas y todo ello, de la dualidad, crearon la red Anunnaki o la red 3D, sistema 3D, que vibra de 7.83 Hz hacia abajo, en donde allí se aguanta todo. Allí la gente se odia. En las religiones tú vas y se odian entre religiones, cada uno tiene su concepto, un Dios concepto, hasta en el mismo cristianismo. Algunos creen en 3 dioses, hay cristianos que creen en Padre, Hijo, Espíritu Santo, y otros que creen nada más en un Dios, que Dios es Cristo. Y si vas al judaísmo, también dentro del judaísmo hay diferencias. Están los shabbateos dentro del judaísmo. Los shabbateos, están también los franquistas, están los sefarditas, ashkenazí, Chabad, etc. Cada uno, hay una controversia allí. Ahora está bien eso, pero eso surge, de allí surgen ya, tú sabes que la dualidad para manipular. Rafael Garcá, saludos para él. La Torá y la Biblia, claro, son manuales, manipulaciones, manuales que ellos lo utilizaron para programar a la humanidad y hacerles creer que esa era la verdad de un Dios, ¿ya? Para fundamentar, decir, ese es lo que quiere Dios, esa es la voluntad de Dios, lo que está escrito allí. Y la gente, como no se cuestiona, no tiene tiempo para investigar o no tiene esa personalidad para liberarse de sus pastores, de su rabino, porque desde bebé lo programaron. Ya ese mismo libro dice, desde el vientre materno te escogí para que seas mi mensajero, dice. Es decir, su mensajero que vaya a predicar en la esquina, ese pastor o ese evangélico. Y él, claro, en el judaísmo no se predica, no se hace como el cristianismo, pero sí. Ahora he visto que están los de Chabad, están similar a un cristiano, lo están predicando a los Benei Noach, formando el grupo Noágida, los hijos de Noach, supuestamente ellos, que le tienen que encarcelar en esa idea de que si no se someten a ese Dios, van a ser extirpados, ¿ya? Se van a ser extirpados en el milenio cósmico que se viene, porque recuerda que estamos en el 5785 ya en este año, en el calendario hebreo se acerca ese milenio, según ellos, que va a reinar ese Mashiach y que va a destruir a los pecadores o gentiles, porque hay en el Zohar hay un estudio donde dice que Elías, el profeta de las Biblias, el profeta Eliyahu vendrá antes del Mashiach, como ese guerrero que recuerda que en el libro de los Reyes habla que Eliyahu vino y mató a todos esos brujos, lo mató, los aniquiló a los brujos. Esa idea tiene que Eliyahu vendrá de esa misma manera y separará a los malvados, a los rasha, versus a los buenos. ¿Y quiénes son los buenos? Los que hacen la voluntad de ese Dios. Para ellos son buenos eso. Es decir, el que va, por ejemplo, si tú vas a la tierra, allá en la parte de lo que están ahora en la parte de Medio Oriente, Israel, donde está, para ellos es el bueno, el que está yendo y matando niños. Para ellos, bueno, es eso porque es el mandamiento de Dios. Si Josué lo hizo, su antepasado Abraham, Isaac y Jacob, y después llega Josué, uno de las leyendas de la Biblia, llega y mata niños, madres embarazadas, si él lo hizo,
qué no ellos también, si ellos son los elegidos? Entonces es correcto desde su perspectiva de ellos. Desde su mundo 3D de ellos es correcto. ¿Cierto? Ese Mashiach vendrá, pero ese Mashiach es un guerrero. Muchos ya están diciendo que ya tienen su Mashiach allí. Ese Mashiach es un ser de guerra, de destrucción, que va a matar a todo el que se opone para poner allí su gobierno. Y tiene que someterse todos, y por eso está juntando a los noágidas, lavándole el cerebro para que sean parte, y su alimento de ellos también. Su alimento creando egregor, ¿ya? Creando egregor, aceptando lo que... Por ejemplo, hay muchos noágidas que bendicen, están bendiciendo allí lo que el mundo judío está matando a los bebés de sus países. Están destruyendo ciudades enteras. Para ellos está bien eso, correcto. Porque eso es la voluntad de Dios. No se cuestionan, no entienden desde la armonía que Dios ama a todas las razas por igual. No está dividido Dios. Imagínate un Dios dividido, decir, no, este Dios ama a ese pueblito y a los otros les odia. Entonces es un Dios conceptual, ¿ya? Ese es un Dios conceptual que ellos crearon a imagen y semejanza para controlar y someter a la humanidad. Y se dice, por ejemplo, que cuando llega el tiempo del Mashiach, y está escrito en el mismo libro de Isaías, y en el Talmud también, que ese Mesías con su colectivo, que están sirviéndole, adorándole, mandará fuego del cielo a los que no quieran ir a rendir tributo a ese Mashiach, a ese ungido, que para ellos el ungido es los judíos. Y no estamos hablando del pueblo común judío. Recuerden que ellos también son nada más ovejas. El pueblo que hace Shaharim en Hayarbit, en las sinagogas, ellos nada más son también de parte de la manada. Estamos hablando de la élite, de ese grupo sionista o conocido como los Illuminatis. Ellos son esa cúpula, ellos son el Mesías. Ellos son el Mesías. Porque recuerda que ese Mesías necesita su holocausto. Ese Mesías necesita, tal como dice en Zacarías 53, necesita su sacrificio, su oveja sacrificada. ¿Y quién fue su oveja sacrificada? ¿O el siervo sacrificado? ¿Quién fue en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién fue? Ese grupo judío, la masa judía, lo básico. Los religiosos, ellos fueron, lo mató Hitler. Pero a Hitler, ¿quién lo subsidió dinero? Los sionistas, Rothschild, Rockefeller, Henry Ford. ¿Han leído el libro de Henry Ford? Que era antisemita, pero también se había convertido al judaísmo él, pero lo cumplía. Es decir, antisemita, pero a la vez era sionista, y él subsidió dinero a Hitler para que haga persecución a los judíos, y los judíos ya, después de ese temor, salgan de Alemania y sean perseguidos, y para que se cumpla esa profecía que dice la misma Biblia, que ellos mismos están creando esa profecía, y retornen de los 4 puntos cardinales la diáspora, y retornen a Israel actual, y para que haya guerras, muertes, y siga el sacrificio, sigue esa oveja que va a ser sacrificada. Cuando hablamos de oveja estamos hablando del judaísmo que fue sacrificado allí en el Holocausto. Y también los alemanes, recuerda que 1 millón de judíos nada más murieron. 6 millones de alemanes murieron, más alemanes murieron que judíos. ¿Cierto? Y si tú vas ahora, ¿quién es la oveja que está muriendo allá como sacrificio? Saumerio para ese Dios. Recuerda que el mundo islámico también tiene su religión que surge del mismo Dios conceptual, Hashem. Alá desde el mundo islam, que es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Abraham que surge de Ismael. Entonces ellos también necesitan por temporadas ese siervo como sacrificio. ¿Y quién es el siervo? El mundo religioso, que no se cuestiona, que se va y se muere por decisión de someterse a ese Dios, por esa tierra prometida. Ya le tocó al mundo judío, ahora le está tocando al mundo islámico, y según lo que estoy investigando, le va a tocar también al mundo. Ni siquiera son judíos los que están allí. Recordemos que ellos vienen todos de Europa, de América del Sur. Muchos argentinos fueron allá también, porque les dijeron, mire, el Estado, conviértete al judaísmo porque tú eres sefardita, tienes apellido judío, ve y convierte al judaísmo. Y
ve a Israel y el Estado te va a dar un terreno, tu casa, te va a dar. Y se está cumpliendo la profecía que el pueblo de Israel volverá a la tierra prometida. Y se fueron muchos de ellos, millones, hasta africanos se han ido a la tierra, a Israel, diciendo, tomándose desde ese librito, diciendo que esa es la voluntad de Dios. Se fueron a Israel y ahí están viviendo, pero ocupando territorio de personas que tenían que matar. No ellos, necesariamente no ellos matando, sino que los soldados ingleses tenían que matar, aniquilarlos, para ocupar esas tierras, y de allí lo ponían a esos colonos que venían de diversas partes del mundo. Y eso hacían llamar ellos que está retornando Israel a su tierra prometida. Se tomaron de ese librito como una profecía, que ellos mismos lo crean la profecía, como un plan de acción, cuando tú, por ejemplo, pronosticas, de acá a 20 años voy a construir mi casa, y llevas ese plan de acción, es igual ellos, 70, 80 años, y van pasándole secuencialmente esa ordenanza a su linaje. Por eso se está plasmando esa realidad. Porque hace poco, conversando con un amigo, bueno, ¿y cómo la Biblia ha acertado tantas profecías? Esa es palabra de Dios, me dice un amigo, un cristiano. Palabra de Dios es la Biblia. Bueno, y le digo, la profecía maya también acertó mucho. La profecía de Nostradamus también ha acertado mucho. ¿Y eso significa que sea palabra de Dios? No. Palabra nada más de hombres. Y si nos vamos a la ufología, veámoslo como extraterrestres, seres que viven miles de años. Ellos tienen un plan de acción y saben qué va a suceder más adelante. Es igual, hace poco estaba leyendo el libro de Robert Kiyosaki en áreas de la economía. Él sabe a 70, 80 años, 90 años qué cambios va a suceder en la economía. Él pronostica. También tiene sus propias profecías en el área económica, Robert Kiyosaki, si ustedes han leído esos libros. Entonces, y él acierta en mucho. Y usted dirá que sus libros son de Dios, palabra de Dios. No, él tiene la capacidad ya por tantas experiencias. ¿Qué va a suceder en el futuro? Eso mismo sucedió en la Biblia. No es palabra de Dios, es palabra de hombres que tienen cierta sabiduría y que se fue evolucionando, mejorando de acuerdo a lo que ellos querían. Por eso se denomina este título de lo que estoy compartiendo hoy: Dios es un concepto creado a imagen y semejanza del grupo que quería controlar a la humanidad, de acuerdo al lugar. ¿Ya? Y eso tiene que ver con Gran Bretaña en estos tiempos actuales. No nos estamos yendo tan atrás en tiempos sumerios, tiempos de los atlantes lemurianos. Dejémosles un poquito esa historia para atrás. Tomémonos de Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene que ver con los reptiles o Illuminatis. Cuando hablamos de reptiles también podemos tomarlo, no lo tomen nada más como en área de la ufología, los extraterrestres, sino tómalo también como reptiles que tienen las características de manipularte, tienen una energía muy oscura, manipular, robar, destruir, hacer todo lo contrario a la armonía, el amor, ¿ya? Eso también tiene que ver con los reptiles, ¿ya? Su ADN. No siempre nos recuerda que tú, yo, todos nosotros somos seres multidimensionales, es decir, podemos ver de diferentes perspectivas. Y por lo tanto, desde ese enfoque podemos ver nosotros el mundo multidimensional. Entonces no lo veamos nada más como ufología, como extraterrestres, sino veámoslo también como esos reptiles que su ser es como los que se perfeccionan en el robo, en el arte del robo. Los que roban bancos, ellos se van perfeccionando sus técnicas también. O los que violan bebés, niños, también tienen sus técnicas para cómo mejorar cada día para que no les tomen preso, etc. Es lo mismo, esos son los reptiles, ¿ya? Desde lo que estoy dando a conocer este libro. Ahora, Gran Bretaña tiene que ver con estos Illuminatis, que tomaron la ciencia de la sabiduría, del amor, y lo invirtieron al odio, la guerra, la destrucción, el caos y a la conquista. Para ellos estar en la cúpula y someter a los otros grupos. Vemos, por ejemplo, para llevarte de ejemplo, ¿ya? Gran Bretaña, en aquellos tiempos, vino a conquistar Sudamérica con sus tentáculos. España, en aquellos tiempos inició, enviaron a los judíos marranos. ¿Por qué le denominan judíos marranos? Porque ya se habían convertido al cristianismo, judíos marranos. No eran netamente judíos de filosofía, sino que ya estaban
convertidos al cristianismo por muchos motivos, ¿ya? Por temor, por la Inquisición, etc. Y por otros beneficios. Vinieron de la corona inglesa a tomar esta parte de América del Sur cuando existía el Tahuantinsuyo. Recuerda que el Tahuantinsuyo no existía ese dios concepto que yo estoy nombrando. Ellos creían en el dios Inti Raymi. Otro concepto, ¿ya? Diferente concepto, tenían diferentes también holocaustos, tenían una magia avanzada también ellos, pero el judío marrano, Cristóbal Colón y secuaces, que le dieron mucho dinero a los sionistas, Rockefeller, porque Rockefeller tiene que ver con una generación muy larga, que siguen existiendo, ya los Rothschild, etc. Y vinieron a saquear oro, riquezas acá, esta parte de Sudamérica. Recuerden que el Tahuantinsuyo abarcaba Colombia, Bolivia, parte de Chile, gran parte de Argentina, Ecuador, toda esa parte. Ese era el Tahuantinsuyo, el imperio del Tahuantinsuyo, que tenía mucha riqueza. Y viéndose que necesitaban riqueza, oro, vinieron a saquear. Y les hicieron pelear entre el Huáscar y Atahualpa, entre los hermanos, para que ellos lo saquen. Y ya ustedes no sé si han leído esa parte donde Atahualpa levanta su brazo, era un hombre muy gigante, aproximadamente 2 metros, levantó su brazo y hasta el lugar que llegaba la cantidad de oro, eso tenía que dar a los españoles. Y aún así lo mataron, según la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tiene que ver con los mismos sionistas judíos iluminatis que ahí vinieron a saquear acá. Y si miramos, después vienen también los mismos de Gran Bretaña a iniciar la guerra, para los que han leído la guerra del Pacífico, para hacer la guerra entre Perú y Chile. Estoy hablando un poco de historia de América del Sur, ¿ya? Donde vinieron a saquear el salitre, el guano, y dividir pueblos. Por ejemplo, Bolivia no existía antes. Se divide Bolivia por causa de que ellos querían que Chile venza en la guerra a Perú, lo hace dividir en la Federación Peruana Boliviana, para tomarse del salitre y el guano y llevárselo a Inglaterra, a la corona inglesa. Los judíos Illuminatis ya estaban saqueando hace 300, 400 años acá, tiempo del Tahuantinsuyo. Lo mismo sucede, esa es esta parte que han saqueado, tanta riqueza, los sionistas. Después ustedes ven que también sucede, bueno, en estas fechas también cercanas, no existía Norteamérica como lo que vemos actualmente. Estaban ahí los indígenas, los pieles rojas y diversos tipos de indígenas en Norteamérica. Pero se va Gran Bretaña y muchos países europeos a crear un país allí, los 3 estados de Norteamérica. Ustedes saben qué pasó, aniquilaron holocaustos de muchos indígenas allí en Norteamérica y formaron un imperio, Norteamérica. Pero de la mano con los sionistas, todo esto es lo mismo allí. No lo veamos como 2 países separados, sino veámoslo como una entidad, ¿ya? Como una entidad. La parte europea, por eso dice que la ONU y Estados Unidos son la misma, porque ellos controlan la corona inglesa, los reptiles. Entonces, hubo un holocausto, hicieron una limpieza étnica de los indígenas, allí tal como hicieron acá en América del Sur, acá en Perú, Bolivia, etc. Se tomaron de todas las riquezas. Y ahí crean el imperio, las armas y todo ello. Se vuelven tan poderosos. Y después, para cerrar con broche de oro, crean ese país artificial inventado por su librito La Torá después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Churchill y todos los aliados vencen a Alemania, crean a partir de 1947 por el mismo Nixon, presidente de Estados Unidos, ordenado por él y por los Illuminatis, el país artificial, Israel, que es nada más su brazo armado o base militar de la corona inglesa, con Estados Unidos, con la ONU. Todos ellos controlados. Primero saquearon por estas partes de Sudamérica, después saquearon también a los indígenas de Norteamérica, saqueando tanta riqueza, inventándose ese falso dólar y todo ello para enriquecerse. Y toda esa riqueza lo envían a su base militar, que es Israel, para vivir en guerra y controlar a los países árabes. Y ahí sigue continuamente la batalla entre Isaac e Ismael.
Lo mismo que sucedió cuando Abraham echó a Ismael e Isaac se quedó de mano de Sara, ¿cierto? Y Sara lo echó a Agar. Es una metáfora también, podríamos verlo esa historia, que están en pelea constante Ismael e Isaac. Entonces vemos que ese es Dios nada más que crearon ellos a través de ese librito. Si tú lees, por ejemplo, el Zohar, el Midrash, también los recomiendo leer para que entiendan lo que yo estoy hablando. El libro del escrito del Ari te va a hablar cómo él no le muestra desde la perspectiva que yo estoy indicándole, sino que él lo muestra cómo se maneja este sistema y cómo se va a llegar el momento en cuando nazca y surge ese Mashiach judío allí. Y hay otro libro también que les va a servir de guía, ¿ya? Para que lo vean desde ambas perspectivas. El Mashiach verdadero, de Aryeh Kaplan, que habla contra Yeshua, ese libro. Habla que Yeshua es brujo, habla contra el Nuevo Testamento, ese libro, ¿ya? Y que todos los defectos del Nuevo Testamento los saca a relucir. Por ejemplo, dice que Yeshua fue un brujo y que vivió en Egipto, y que él se rebeló de su maestro judío, y que él también, tal como dice en su Nuevo Testamento, se saca a relucir, dice que él no vino a impartir amor, sino que trae espada y destrucción para la humanidad, el mismo Yeshua. Lo saca a relucir. Por eso es importante ver cómo piensan los judíos, cómo piensa el cristiano, cómo piensa el hinduista. Tienes que aprender a ver de diferente. Eso se refiere a ser un ser multidimensional, es decir, un ser que ve de diferentes mundos, perspectivas. Eso es importante que nosotros aprendamos. No ver nada más del mundo religioso. Hay personas que se cierran en el mundo religioso. No, esta es la verdad. No es la verdad eso nada más. Hay verdades más avanzadas, hay verdades a medias, hay verdades manipuladas. Por ejemplo, la verdad manipulada. Hace poco conversando con un amigo cristiano, un amigo cabalista que estudió el Zohar, me dice, mi maestro cabalista me dijo que no debo leer literalmente el Zohar y la Torá. ¿Por qué? Cuando yo le dije que Moshe, en el evento que sale de Egipto y le mata a un egipcio, yo pensaba que realmente Moshe mató al egipcio, literalmente lo mató. Yo pensaba, me dice él, el que está estudiando Kabbalah, y su maestro le responde, le dice, no es literal eso, sino que cuando menciona que lo mató al egipcio se refiere a que mató a su mala inclinación, a su yetzerará, a sus malas acciones. Eso le respondió su amigo, su maestro cabalista. Que sí tiene razón, tú le puedes ver desde esa perspectiva también. Pero ese cabalista lo hace con intención de, recuerda que el Zohar y todo lo que es Kabbalah está fundamentado en la Torá. Pero nosotros, como ya estamos más profundizados en el conocimiento, sabemos que la Kabbalah, la Torá, nada más es un concepto que ellos utilizaron para manipular a la humanidad. Pero ellos utilizan ese mecanismo de decirle, no es así. Y la persona que no se cuestiona más entiende, la Torá es correcta, la Torá es palabra de Dios, pero está codificada, ya no le entiende que es literal, sino que ahora está codificada, pero es de Dios, es de Dios. Entonces, sí, estas palabras sagradas, sigamos leyendo, porque ahora esa persona que no entendió de esa perspectiva que le estoy diciendo yo, va a seguir creyendo que es sagrada, que es palabra de Dios, porque le digo su cabalista, su maestro. Pero en mi postura yo analicé que no es palabra de Dios y nada más es un conocimiento avanzado, sí, que tú tienes que como pinza sacar algunas verdades nada más, pero que está manipulada, ¿ya? Que está manipulada. Por lo tanto, como allí les menciono yo, todo esto es manipulación 3D. La verdad es el ahora y la verdad está dentro de ti, que tu maestro interior te va a enseñar la verdad. Por eso tienes que despertar para que tu maestro también despierte, tu maestro interior. ¿Ya? Nosotros nada más, si tú compartes información, yo comparto información, son solamente herramientas para activar ese maestro superior que tienes tú. ¿Ya? Es importante lo que te digas, yo no tomarle como un dogma. No tomarlo como un dogma, sino como una parte más de que ese te va a llevar a otro camino de investigación. Y por eso también te recomiendo libros, ¿ya?
Nuevamente te recomiendo a los amigos que están conectados. Usted es ideologizado por la izquierda, no es serio. No lo entiendo. Bueno, izquierda, en realidad yo no estoy ni de izquierda ni de derecha, ¿ya? Sino que estoy apuntando a la armonía de la unidad, que todos somos uno, pero en el amor, no uno en la manipulación. Porque yo no defiendo ni siquiera a los de izquierda ni derecha. Como ya les mencioné, hay personas que no lo voy a tomar en cuenta, los que no han seguido mis posts, hay personas que nada más opinan porque ni siquiera han investigado mucho y opinan desde una perspectiva muy deficiente, ¿eh? Los sionistas y los demás sacrifican. Claro, todas las religiones sacrifican. El cristianismo también sacrifica. Ya sacrificó a Jesús. Y dicen que a través de ese sacrificio Dios les perdona. O sea, todas las religiones se trata de sacrificio. Todos. Pero Dios no pide sacrificio. El verdadero Dios no pide sacrificio de nada. Simplemente el verdadero, si tú quieres llevarle como palabra sacrificio, vendría a ser el amar a la humanidad, el hacer el bien, todos en uno, pensar desde el mundo de la abundancia, no de la escasez. ¿Ya? Jorge Villegas, recuerda que los incas, sí, hacían sacrificios, sí. Esa parte también lo he investigado, Villegas. Los incas también sacrificaban. Allí está claro que los incas y ni siquiera los judíos ni otras religiones estaban en la verdad absoluta, sino que estaban evolucionando. Los incas también estaban evolucionando, pero era un imperio muy avanzado. Ahora que desde la perspectiva judía te venían a decir que los incas eran poca cosa, porque han sembrado esa ideología, que los incas eran poca cosa, que eran seres que no tenían tecnología avanzada. Los incas tenían tecnología avanzada. Mira el Machu Picchu, que según la ufología los vienen a enseñar los extraterrestres. Eran genios los incas y tenían mucha riqueza. Pero los sionistas, como eran personas de escasez mental, vinieron a robarlos. Tanta riqueza ahora lo vinieron a robar. ¿Por qué? Más bien ellos no empezaron a crear su riqueza sin robar a nadie, los sionistas. Y eso es el libro de la Torá. Y eso mismo están haciendo ahora. Están yendo a robar. Igual allá también Josué robó también a los cananeos. Es decir, ese libro, ese concepto se dedicó a enseñar a robar. ¿Se entiende? Se dedicó a enseñar a robar. El mismo libro lo enseña literalmente, lo dice ahí, sino que la gente, como no tiene idea, dice, no, ese es el mandamiento de Dios, esa es la palabra de Dios. Pero ya les dije que ese es un Dios conceptual. El verdadero Dios es amor, armonía, abundancia. Como ya les mencioné, la red crística, o esa red que vibra en amor, 9 Hz hacia arriba, ese es Dios, el verdadero Dios. La otra réplica ya es la red 3D Anunnaki, que también le estoy mencionando desde una perspectiva de un libro conocida como La Verdad Revelada, que es muy buena, que habla de metafísica y todo ello. Entonces, ese es el verdadero Dios. Por eso yo pienso en la perspectiva que el verdadero Dios es amor. No tengo que quitar a nadie o nada, ni siquiera robarle, ni siquiera, ninguna manera de daño. Porque yo soy un ser abundante. Tú eres abundancia. Tú eres un genio. No dependes de un rabino, de un pastor, ni de un cabalista, ni de nadie. En ti está la verdad interior. Despierta nada más. No creas que este es un libro, no es la palabra de Dios, porque a muchos me han dicho, no, ¿y cómo las profecías se están cumpliendo? Bueno, yo les digo, la profecía maya también se ha cumplido. La profecía Nostradamus también se está cumpliendo. ¿Y es palabra de Dios eso? No, Señor, despierta. Son manipulaciones nada más. Ahora, muchas personas siguen creyendo eso y creen que es verdad. De hecho, que se hicieron verdad porque lo creyó. Por ejemplo, les dije que en el tema de la diáspora, ya la tierra prometida se va a cumplir. Israel se está formando
como nación a partir del 1947, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos que los sionistas crearon ese país artificial y todos los religiosos a través de su libro se tomaron y dijeron, Dios nos está llamando a nuestra tierra prometida. Se fueron, pero fueron a tomar tierras que habían quitado otros, habían matado, y el Estado les estaba dando, porque ese Estado, recuerda que esa élite, esa cúpula, se encarga de robar para que después la gente sea dueño de esa tierra, y como es su casa propia, va a pelear por su casa y se van a la guerra. Ya hay gente que han vivido, ya son mayores y tienen hijos jóvenes, 22, 23 años, ellos se van a pelear por su terreno, pero si te vas 50, 60 años atrás, ese no era su terreno de ellos, lo robaron. Pero están peleando por algo robado. Pero ellos no saben, están bien ignorantes también de la verdad. Solamente creen a su rabino nada más, en este caso. Por eso tienen su intermediario, el rabino. Allí está el rabino, está agarrando su Torá, leyendo día y noche, Shaharim y Hayarbi, las festividades. Por ejemplo, hace poco mataron al gallo blanco en Yom Kippur, el año hebreo que entraron en 1785. Entonces, ellos no tienen idea, los rabinos. Que rabino significa maestro, no tienen idea ellos. Tal como decía el brujo que estaba acá en los incas, que ellos también mataban animales. Acá en Perú matan esos cuyes, ¿cómo se le dicen acá? Acá en Perú le llaman cuye, pero le conocen científicamente como conejillo de Indias, ¿ya? Y también gallos matan los chamanes, que son la descendencia de los incas, que hacían sacrificios. Igual hace el judío. Mata un gallo en Yom Kippur para que le perdone Dios. Ahora ustedes díganme, ¿estoy equivocado? No, sí, eso es una realidad, lo siguen haciendo. Y lo enseña, y se visten de negro y empiezan Shaharim y Hayarbi a maldecir a las diferentes razas, pueblos, indicando que ellos nada más son los elegidos. ¿Te das cuenta? Y muchos se han convertido porque tienen un apellido ya español, ya somos sefarditas, y Dios nos está llamando por este apellido, somos linaje, genealogía judía, retornemos a la tierra prometida, se van a ocupar tierra, pero no saben que eso fue a muerte y destrucción de otras personas, pobres personas que los mataron, los destruyeron, los quitaron, a esos ancianos, madre embarazada, los quitaron, y tú vas a vivir allí, diciéndote que Dios te ha dado. Total, ellos mismos te han dado para que después tú tengas caos y ahora estén viviendo ese episodio de guerra ya. ¿Por qué yo les cuento eso? Porque yo también iba a hacer eso. Yo en mi necedad, aquellos tiempos que yo era tan religioso, cuando estudiaba la Kabbalah, que ya estaba en temas de la conversión, la Brit Milá y todo ello, celebraba Shabbat, Yom Kippur. Por eso les hablo así de temas de toda la Kabbalah, porque yo lo llevaba a la práctica muchos años. Y he estado con maestros cabalistas, con rabinos, morés, todos ellos. He estudiado de la mano con muchos sabios. Pero yo me separé de ellos porque vi que esto es una gran mentira. Por eso viven en caos esos religiosos, esos cabalistas. Ya les hablé anteriormente que Nachman, Aryeh Kaplan, el Ari, estos grandes cabalistas vivieron muy poco tiempo. Ustedes investiguen. No pasaron de los 45 años, murieron jóvenes por puro caos. Ellos mismos creaban tanto maldecir. Recuerda que la palabra tiene poder de dar vida o muerte. La palabra crea realidades. Y la palabra bien utilizada es magia pura de amor. La palabra bien utilizada es magia y amor. La palabra mal utilizada es magia negra. ¿Lo tienen claro, cierto? Estoy hablando de una palabra muy clara. Mira, por eso también es bueno que lean la Kibalión como investigación, la Kibalión. Ya hay una Kibalión que se llama la Kibalión cuántica. También los que no han leído ese libro les recomiendo, la Kibalión cuántica. Dice, una palabra bien utilizada es magia pura, amor. Una palabra mal utilizada es magia negra, brujería, hechicería. Entonces, muchos hemos y otros siguen hechizados con la palabra. Esa palabra de ese libro sagrado. Siguen hechizados bajo ese dominio, creyendo que esa es la voluntad de Dios, que tienen que ir a Israel a tomar esa tierra prometida, pero no saben que tuvieron que matar, destruir a otras personas y después ellos ir a vivir y después les pasa factura, ya que el universo es armonía. El universo, el cosmos es justicia, justo. No quita ni da a nadie.
El hombre creó por sus propias decisiones quitar o robar. Ese es el hombre. O las diferentes razas extraterrestres, como quieras verlo, ¿ya? Desde la ufología. Ese es el hombre, la decisión no nada que ver con Dios. La vocecita que le habló a Josué no era Dios, no era el Dios del amor. Era un Dios diminuto nada más, que le mandó a quitar, a destruir a los cananeos. Y eso trajo tragedias secuencialmente, generación tras generación, y sigue el caos allí, ustedes ven. Esto no ha calmado, no ha pasado, porque ellos van a seguir, esto nunca va a terminar. Porque ellos, su mundo es el caos. Esa gente religiosa, su mundo es el caos, y si tú quieres liberarte de ese caos, tienes que desanclarte de esas mentiras, de esa religión, de ese libro de la mentira. Eso todo es pura mentira. Hay partes, verdades, sí, pero por eso yo lo estudio, lo investigo. Antes era creyente, creía que la verdad es la Torá. Y todavía un tiempo creí que la verdad era la verdadera palabra, el verdadero idioma era el hebreo. Algún tiempo empecé a investigar, como 2 años creí que sí, la palabra Kadosh es el hebreo, decía yo. Sí, tiene la razón. Pero después me di cuenta que era la telepatía que utilizaban en Babel. La telepatía no era el arameo ni el hebreo. Una gran farsa. Tengo todos esos estudios también yo, que he investigado. Entonces es importante entender que este librito nada más es de pura manipulación, la Torá. La Biblia la misma. El Corán igual. Hay verdades y mentiras camufladas, porque el Satán, es decir, el Satán que se opone, esa energía que se opone, no le veamos al Satán como la mentalidad griega, que le ven un ser con cuernito, con sus... Ya, no le veamos así, sino que Satán es una energía que se opone, el oponente. Puede ser una persona, puede ser una energía que se opone para que tú conozcas la verdad. Y desde esa verdad actuar en el amor. Eso es lo que se opone. Entonces este libro, la Torah, que tú tienes ahí, se opone a la verdad. Ese libro es el Satán, el oponente. Míralo de esa manera. Satán que se opone. No lo veas como un cristiano. El cristiano le ve nada más el blanco y negro. Dios y el Satán, o el diablo nada más. Se ve de su perspectiva del cristianismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco estaba escuchando, dice, el Satán, el diablo odia, un pastor estaba hablando, el diablo odia a Israel. Le odia a Israel. Por eso le quiere ver destruido. Por eso hay tanta guerra si quiere destruirlo. Pero ese pastor no toma en cuenta que no le ve desde la perspectiva que Satán es algo que se opone a que el hombre tenga el libre albedrío. ¿Ya? Ya, había uno ahí, me estaba avisando ahí TikTok que ya es hora de terminar. Bueno, TikTok también pone sus cláusulas acá. Ya, lo que último quería decir que hace poco un pastor escribe y dice, bueno, el Satán o el diablo odia a Israel, porque de Israel viene la Biblia, porque de Israel viene la Torá, por eso lo odia, y por eso el grupo de lo que son los iraníes, rusos y todos ellos está escrito en la Biblia que se irán y Gog y Magog y destruirán porque ellos odian al pueblo de Dios. El pastor decía, un pastor muy conocido en esta parte, entonces él no entendió qué es Satán. Él ve blanco y negro nada más, que él es el bueno y los otros son todos malos, no entendiendo que todos somos de la fuente, que nada más fue manipulado y por eso existen buenos y malos. Entonces, entender que Satán significa oponente, el que se opone a tu libre albedrío. Y hay que entender que libre albedrío es también respetar al otro y respetarme a mí mismo, amarme a mí mismo y amar al otro. Entonces, por lo tanto, no tengo que robarlo. Por lo tanto, no tengo que conquistar su mente, haciéndole creer que mi religión es la verdad. Pero el cristiano va y te impone tu religión, te dice, si no crees en Cristo, el infierno. Y también el cabalista te va a decir, si no aceptas a la mentalidad judía, a ese Dios, no vas a recibir, vas a recibir en el mundo venidero las bendiciones, te va a decir el cabalista. Vas a seguir en el tikkun, vas a continuar en el tikkun, en la rectificación, por no aceptar a Hashem, te van a decir.
Entonces, entendamos que Satán es el que se opone. ¿Quién se opone a tu libre albedrío? A vivir en paz, en amor, en unidad, en salud infinita. La Torá es el libro, porque la Torá te dice, ¿qué te dice? Que tienes un tikkun, que tienes que rectificar, y que si no te sometes a ese Dios, ¿qué te hará? Te mandará plagas, enfermedades, que dicen el Shemot, Éxodo te dice. En Éxodo te dice, si no cumple la palabra de Dios, Dios te mandará plagas, enfermedades, tragedias, plagas, etcétera, tal como lo hizo en Egipto. Y él atemoriza a esa persona. Recuerda que el miedo es el Satán. Y el amor, la unidad, Dios, la conciencia crística. La conciencia Anunnaki te envía temor. ¿Ya? Eso es lo importante entender. Hay que empezar a cambiar la idea de cualquier religión que estés, ¿ya? Exactamente, Luz. El Dios de la Torá es el mismo. El mismo. Ese es el Dios. Pero ese Dios es un concepto, ¿ya? Creado por ellos mismos. Nada que ver con el Dios la conciencia del Dios verdadero. Nada que ver ahí. Ellos lo crearon. La gente no sabe que ese Dios que manda a robar es el Dios del comunismo. También. Claro, recuerda que los sionistas crearon el comunismo. Por eso ellos crearon el brazo derecho e izquierdo. El comunismo creó también los sionistas para que haya una lucha. Y eso mismo hace alusión cuando en el Bereshit, en el Génesis, dice, y Dios creó la luz. Y también las tinieblas. Creó el día y la noche. Es decir, creó los dos polos para que vivan en lucha, en batalla. Pero ¿cuál es la verdad? Lo de antes, que era armonía, unidad, amor. No había dos bloques. Por eso, ustedes ven que en el tema de lo que está sucediendo, supuestamente Irán le va a hacer la guerra a Israel. Pero ¿quiénes van a sufrir ahí? Los niños, los civiles, la gente que no tiene idea, que ignora la verdad, va a sufrir, va a ir a la guerra, van a destruir, van a morir. Nuevamente ahí está el sacrificio, parece Dios para su cordero. El de Isaías 53, lo que dice el siervo sacrificado, parece Dios. El siervo sacrificado viene a ser Israel, según es el Isaías 53. Pero en este caso es la humanidad que es sacrificada por ese Dios de Sión. Y de ambos lados mueren niños, bebés. En su tiempo murieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. También los alemanes, los indígenas. ¿Quién le mató a los indígenas acá en Perú? En el Tahuantinsuyo. Los judíos marranos, los mismos sionistas. Ellos vinieron a hacer acá tremendos holocaustos. Pero esa parte no es tan marketeada, podríamos decir, porque no les interesa a los sionistas. No es película para que lo pongan en Hollywood. Pero cuando murieron los judíos, ahí sí todos en las películas están puestos así en la lista de Schindler. ¿Qué películas? Porque me acuerdo cuando conocí el camino judío en el año 2004, directamente el amigo judío que quería llevarme esa idea del Benay Noaj y todo ello, me llevó a ver la película de la lista de Schindler, que según han visto, ¿ya? Y yo dije, tan malos han sido estas personas que odiaban al pueblo de Dios y cómo le mataban a los alemanes a ellos. Entonces yo empecé a ver de esa perspectiva. Después me di cuenta que era una fábula. Murieron, sí, 1 millón de judíos, pero 6 millones de alemanes. Imagínate. Y las cámaras de gas, tal como indica la película de Hollywood, no era así. No había cámaras de gas. No les hicieron jabón a los judíos. Si tú empiezas a investigar. Solo son películas de Hollywood, pero muchas personas han visto películas de Hollywood, como yo lo miré en el año 2005 y creí que esa era la verdad. Después que empezó mi investigación, me di cuenta que era nada más para hacerse las víctimas y utilizarle como una herramienta, ir a construir allí un país que se llama Israel, a través de esa victimización, a crear un país, y para que después ellos destruyan a otros, y siga secuencialmente los siervos del holocausto. En este caso ya son los niños que están viendo allá, los de Gaza. Ellos son el holocausto de ese Dios. El holocausto que están sufriendo esos bebés allí. Que en su tiempo estaban también acá en el Tahuantinsuyo. Los incas fueron holocaustos de los judíos marranos. Y los indígenas norteamericanos también fueron su holocausto de los
En este caso los ashkenazis, los europeos que fueron a vivir allí, los judíos ashkenazis que fueron a vivir, parte de la corona inglesa, fueron a vivir allí en Estados Unidos y a crear ese país a base de muerte y destrucción. Estados Unidos es a base de muerte y destrucción. Los sionistas le borraron a esa raza limpieza étnica allí en Estados Unidos. Si ustedes estudian la historia de Estados Unidos, ahí van a ver cómo surgen los 3 estados a partir de destrucción. Y después instalan a Israel allí. Y sigue la muerte. Allí está el sacrificio del Cordero de Isaías 53. Ese caos quiere ese Dios, concepto. Ahora, si tú quieres ver de la ufología, es el Dios Enlil, y Anu, su padre del planeta Nibiru, Enlil, el Dios sumerio, que él quiere también sangre, caos, muerte. Tú ve lo de la ufología, ve lo de la metafísica, porque la metafísica le podemos ver como el Dios verdadero, la red 5D, que vibra 9 Hz, y la 3D, que es la red Anunnaki, que vibra 7.83 Hz. Ese es desde la perspectiva de ufología, pero apuntan a lo mismo apuntan, solo que diferentes perspectivas, tal como dijo en el Babel confusión, había un solo idioma, después surgen diferentes idiomas, diferentes perspectivas, diferentes lenguajes, diferentes culturas, diferentes religiones, y ahora hay miles de religiones, ya se fue expandiendo más. Eso es perspectiva, eso es las dimensiones, señores. Es importante expandir tu conciencia para que tú lo veas de diferentes perspectivas. Entonces viene un pastor, no te va a poder someter el pastor porque tú le ves que el pastor tiene cierta verdad y tú también la verdad. Entonces tú ves de forma global toda esa idea, todas las piezas del rompecabezas. Si viene un cabalista también, tú sabes por dónde él va a hablarte. Si viene un expertismo también. Entonces tú lo ves de diferentes panoramas. ¿Te das cuenta? No solo lo veas de una perspectiva. Tú sabes cómo piensa el cristiano. Yo sé porque fui cristiano. Yo sé cómo piensa el judío, sé cómo piensa el cabalista, sé cómo piensa en cierta manera el hinduista, sé cómo piensa el imperio inca, cómo pensaba. Bueno, sé un poco de los mayas, algo, no tanto, pero es buena también la cultura maya. Cómo piensan los mapuches de la parte sur de Chile. Entonces así tú vas expandiendo tu conciencia y vas entendiendo que desde allí sacas que la verdad real, la verdad absoluta es el Dios del amor, la unidad, la abundancia. Esa es la verdad absoluta. Otros dicen, no existe la verdad y la mentira. Todo es verdad. Bueno, para algunos dicen que no existe la verdad ni la mentira. No existe. En la conciencia baja sí existe, la conciencia del mal. Para la conciencia avanzada no existe porque él actúa en amor, en todo. ¿Ya? Para los despiertos. Para ti que estás despierto. Tú ya sabes cómo actuar, tu decisión, no te dejas, porque hay muchos, yo también lo hacía, en el año 2003, me acuerdo, para tomar una decisión me iba a mi pastor y le decía, pastor, ¿qué decisión puedo tomar? Puedes orar por mí, pastor, y decirme cuál es la voluntad de Dios que yo debo tomar, qué acción, le decía a mi pastor. Confiaba en un pastor que también se equivoca. 2003, 2005 empecé con el área de la Kabbalah. Bueno, primero empecé con el Benei Noach, que fue nada más 5 meses. Me di cuenta que yo quería acercarme más a la verdad. Dije, esto sobre el pueblo de Dios, el judaísmo. Empecé la Kabbalah, todo el tema de la conversión, Brit Milá, proceso largo, aprender parte del hebreo, aunque no concluí la carrera del hebreo, pero aprendí gran parte, cómo se mueve esto. Entonces, ahí entendí grandes cosas. Que todo era una manipulación y la verdad absoluta es el amor, la unidad, y no que es un pueblo exclusivo de Dios, sino que todos somos hijos de Dios y pueblo de Dios, todos, negros, blancos, quien sea, inca, las tribus de acá de Perú, todos ellos, los aztecas, sino que las otras razas querían hacerse suprema y lo destruyeron. Por eso los incas, lo robaron su riqueza. Era tema de poder y riqueza nada más. ¿Ya? La gente no sabe que ese Dios que manda a robar es el Dios comunismo. Así es. Ellos mismos crearon el comunismo. Hasta acá, por ejemplo, acá en Perú, crearon el terrorismo los mismos sionistas de Estados Unidos. Venían acá me acuerdo qué grupo de Estados Unidos venía acá a envenenar las tierras. A envenenar la tierra para destruir la agricultura.
Los mismos sionistas de Estados Unidos venían acá. La FARC y todo eso. Ellos mismos han creado acá todo el terrorismo. Para saquear la riqueza. Por eso es tanta riqueza Estados Unidos. Pero ni siquiera para los habitantes. Ellos agarraban una pequeña parte. Lo que se agarraban eran los reptiles de la corona inglesa. Ellos son los que se agarran toda la riqueza. Los de abajo nada más sufren. O viven con la pizca de riqueza que le dan. Y lo mismo sucede en Israel. Allí están sufriendo el pequeño grupo que se hace llamar pueblo de Dios. Pero la cúpula, ¿tú crees que va a la guerra? Porque le insertaron un Dios concepto de odio, de guerra, de tomarse y quieren expandirse ellos. Hace poco, por ejemplo, vi a un rabino de Chabad que él ya tenía un mapa de la expansión, que como se había reducido Israel de cero a partir de 1978, fue creado de cero, empezó a expandirse y él tenía un plano que se iba a expandir Israel, recuperar como indica la Biblia, los reinos de David, como era Israel anteriormente, según la Biblia, ¿ya? Que iba a ocupar entonces, pero ¿qué iba a suceder para ello? Traer gente con la idea de la diáspora, tomarse esa tierra y matar a tanta gente, tragedias, guerras, destrucción para ocupar tierras que ya estaban ya viviendo muchas personas. Todo tiene que ver con esa gran mentira, la tierra prometida. La verdadera tierra prometida que compartí hace poco es la sabiduría. Esa es la tierra prometida. La sabiduría del amor. La sabiduría de la abundancia. La sabiduría en todas las áreas. La salud infinita. Esa es la tierra prometida. Te lo dice también Shimon Alevi, un cabalista, te lo dice, la tierra prometida es el Dat, el tercer ojo, cuando se unifica todos los mundos y Dat despierta, es decir, tu tercer ojo se activa y tú ves todas las perspectivas desde el amor. Esa es la tierra prometida. No, donde tú vives, esa es la tierra prometida. No tienes que ir a un país, a un pueblo específico o unirte a un grupo de cabalistas o de judíos. No, tú eres el genio ya. Tú eres el ser supremo, que eres el fractal de Dios. Así que saludos y muchas gracias. Quise compartir hoy y les reitero el libro que deben leer es La secta que secuestró al mundo, los Illuminatis. Esa secta secuestró con su filosofía de religiones y todo lo que tiene que ver con el sionismo, ¿ya?